¿Alguna vez has experimentado que tus pensamientos te controlan, llevándote de la calma a la ansiedad en un instante? El Buda nos enseñó que la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. En este vídeo, exploraremos los secretos para dominar tus pensamientos a través de la sabiduría budista milenaria. Si en algún momento has deseado hallar paz y claridad mental, este es el lugar ideal para comenzar. Capítulo 1. La naturaleza de la mente según el budismo. ¿Qué es la mente? Es una pregunta que los grandes maestros, filósofos y buscadores de la verdad han contemplado a lo largo de los siglos. Para el Buda, la mente era la raíz tanto del sufrimiento como de la liberación. En el budismo, el término usado para referirse a la mente es citta, una palabra que abarca no solo la parte de nosotros que piensa y razona, sino también aquella que siente, percibe y responde a cada experiencia. La mente no es una entidad estática, sino un proceso dinámico y en constante cambio. Para dominar nuestros pensamientos, primero debemos comprender cómo funciona este proceso. Imagina la mente como un cielo vasto y abierto. En ciertos días, ese cielo está completamente despejado, la luz del sol brilla y todo parece claro. Esos son los días en los que nos sentimos en paz, cuando la mente parece estar en armonía con el mundo. Sin embargo, hay otros días en los que el cielo se cubre de nubes oscuras, tormentas y relámpagos. Esos son momentos en los que la mente se inunda de preocupaciones, pensamientos negativos y miedos. Lo curioso de esta analogía es que, a pesar de los cambios climáticos, el cielo sigue siendo el mismo. Las nubes, por densas y oscuras que sean, no alteran la esencia del cielo, solo lo ocultan temporalmente. De la misma manera, nuestras emociones y pensamientos negativos no modifican la naturaleza fundamental de nuestra mente, solo la ocultan por un tiempo. Cuando aprendemos a observar esos pensamientos como quien observa el paso de las nubes, podemos volver a descubrir esa claridad que siempre ha estado presente. El Buda enseñó que la mente, o citta, es esencialmente un flujo que nunca es el mismo de un momento a otro. Este flujo se compara con un río que fluye constantemente, llevando consigo hojas, ramas y diversos objetos. A veces, ese río es sereno y fluido, mientras que otras veces se vuelve agitado y turbulento, llevando todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, aunque el río cambie, sigue siendo el mismo río. De igual modo, la mente cambia constantemente, pero en su esencia sigue siendo un espacio vasto y profundo que puede albergar tanto la calma como la agitación. Esta perspectiva nos invita a observar nuestros estados mentales de un modo diferente. No estamos atrapados de manera permanente en un estado de felicidad o tristeza, de ansiedad o tranquilidad. Todo, absolutamente todo, está en constante transformación, y cuando empezamos a mirar la mente desde este punto de vista, nos damos cuenta de que, al igual que el cielo, siempre hay un espacio de calma detrás de las tormentas de pensamientos. Los pensamientos son similares a las olas. Imagina que te encuentras junto a un océano infinito. Frente a ti, las olas del mar se elevan y rompen en la orilla una tras otra. Algunas son pequeñas, casi imperceptibles, mientras que otras son enormes, llenas de fuerza y arrastrando todo lo que encuentran a su paso. Cada una de esas olas representa un pensamiento. Pueden ser pensamientos de alegría, tristeza, preocupación o esperanza. Algunas son suaves y reconfortantes como una brisa en un día de verano, mientras que otras son duras y frías como una tormenta en alta mar. Sin embargo, lo que todas tienen en común es que, al igual que las olas, no son permanentes, no se quedan fijas en el mismo lugar. Todas se elevan, alcanzan su punto máximo y luego regresan al océano del que surgieron. Nuestros pensamientos funcionan de la misma manera. A veces un pensamiento de miedo o ansiedad puede parecer abrumador, como si fuera a quedarse para siempre, pero si observamos con atención, vemos que eventualmente ese pensamiento también se disipa como una ola que regresa a su origen. Esto es algo que el Buda enseñó con claridad. Los pensamientos son efímeros, cambian, se transforman y no tienen un poder absoluto sobre nosotros a menos que se lo otorguemos. Hay un antiguo proverbio budista que dice que la mente crea el mundo, lo que implica que no es tanto lo que sucede afuera lo que determina cómo nos sentimos, sino la forma en que interpretamos esas experiencias. Si nos aferramos a un pensamiento negativo, lo alimentamos y le damos poder, esa ola se vuelve más grande y fuerte. Sin embargo, si aprendemos a observarla y a dejar que fluya sin intentar modificarla, nos damos cuenta de que, al final, toda ola regresa al océano. Esto nos lleva a un concepto central en las enseñanzas del Buda, anicca, o la impermanencia. En el budismo se nos enseña que todo, absolutamente todo, es transitorio. Esto no solo incluye nuestras experiencias externas,
como las cosas materiales y las situaciones que vivimos, sino también nuestras experiencias internas, nuestros pensamientos, emociones y estados de ánimo. La impermanencia es un hecho fundamental de la existencia. El Buda nos decía que uno de los mayores errores que cometemos es creer que las cosas siempre serán iguales. Pensamos que un momento bueno durará para siempre, y cuando se acaba, sufrimos. O creemos que un mal momento nunca va a terminar, lo que nos llena de desesperanza. Pero cuando entendemos realmente la impermanencia, dejamos de aferrarnos y comprendemos que todo lo que sube en algún momento descenderá y que todo lo que duele en un momento dejará de doler. Imagina que estás atravesando una fase difícil, quizás hayas perdido a alguien importante o enfrentas un cambio inesperado. En esos momentos, la mente se inunda de pensamientos de tristeza, dolor y pérdida. Sin embargo, el Buda nos invita a ver que, así como una tormenta nunca dura para siempre, esos pensamientos tampoco lo harán. Reconocer la impermanencia nos brinda la capacidad de ser pacientes y saber que, aunque estemos pasando por una noche oscura, el amanecer siempre llega. La historia del Buda y el discípulo inquieto ilustra esta verdad. El Buda solía enseñar mediante relatos, utilizando ejemplos sencillos para transmitir verdades profundas sobre la mente y la vida. Una de estas historias es especialmente esclarecedora en relación a la naturaleza de la mente y cómo podemos hallar la calma en medio del caos. En esta historia se muestra cómo el Buda se enfrentó a un hombre que lo atacó verbalmente, revelando una lección que ha perdurado a lo largo de los siglos. Todo comenzó en un pequeño pueblo a las afueras de Megiddo, donde el Buda había llegado para compartir sus enseñanzas. La gente se reunía a su alrededor, fascinada por su presencia serena y por su manera de hablar sobre la mente, el sufrimiento y la liberación. Los aldeanos, cansados de sus problemas y preocupaciones, se sentían aliviados al escuchar las palabras del Buda, que les enseñaba a encontrar la paz en medio de la cotidianidad. Sin embargo, entre la multitud había un hombre con el corazón lleno de resentimiento. Este hombre, que había enfrentado muchas adversidades en su vida, no creía que alguien pudiera alcanzar la paz de la que hablaba el Buda. Había escuchado rumores sobre este maestro, que decía que su mente era tan serena como un lago en calma, que no se dejaba afectar por la ira ni por el odio. Pero para él eso era imposible, no podía comprender cómo alguien podía afrontar la vida sin ser arrastrado por la tormenta de las emociones. Un día, el hombre decidió poner a prueba al Buda y quería demostrarles a todos que no era más que un farsante, que no era tan imperturbable como decía ser. Así que, lleno de furia, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente al Buda, que estaba sentado bajo un árbol rodeado de personas que escuchaban atentamente. Sin previo aviso, comenzó a gritarle e insultarlo. Con las palabras más duras que conocía, tratando de provocarlo para hacerle perder la calma, el hombre le decía: ¿Quién te crees que eres? No eres mejor que nadie aquí, solo eres un hombre que engaña a los demás con tus bonitas palabras. Los insultos caían como piedras pesadas y afiladas, y la gente que observaba quedó atónita, no podían creer que alguien se atreviera a hablarle así al Buda. Algunos murmuraban entre ellos, esperando ver cómo respondería el maestro a tal agresión. Sin embargo, el Buda no reaccionó como el hombre esperaba, en lugar de enfadarse ni alzar la voz, gozó de devolverle los insultos, simplemente lo miró con una sonrisa serena. Sus ojos, llenos de compasión, no mostraban ni rastro de enojo, mantuvo su postura tranquila como si las palabras del hombre fueran el suave murmullo del viento a su alrededor. Esa reacción sorprendió no solo a la multitud, sino también al hombre, que se sintió aún más frustrado. ¿Cómo era posible que alguien se mantuviera tan sereno frente a tanta hostilidad? El hombre, cada vez más furioso, continuó gritando durante un largo rato, como si su objetivo fuera desgastar la paciencia del Buda. Sus gritos resonaban en la plaza, pero con el tiempo, su voz comenzó a debilitarse hasta que finalmente se quedó sin aliento. Los insultos se agotaron y la ira que había acumulado dentro de sí mismo durante tanto tiempo empezó a desvanecerse, dejándolo exhausto. Se quedó en silencio, respirando con dificultad, mirando al Buda y esperando una reacción que nunca llegó. Fue entonces cuando el Buda, aún con esa misma sonrisa serena, le hizo una pregunta que cambiaría por completo la perspectiva del hombre. Le dijo: dime, buen hombre, cuando alguien recibe visitantes en su casa, ¿acostumbra a ofrecerles comida y bebida? El hombre, sorprendido por la pregunta tan inesperada, respondió: sí, claro, eso es lo que se hace cuando alguien visita mi hogar. Les ofrezco alimentos y agua como muestra de hospitalidad. El Buda asintió suavemente y continuó: y sí.
Esos visitantes deciden no aceptar lo que les ofreces. ¿A quién pertenecen entonces esos alimentos y bebidas? El hombre, confundido pero intrigado por saber a dónde quería llegar el Buda, pensó un momento y luego contestó: bueno, si no aceptan lo que les ofrezco, entonces los alimentos y bebidas siguen siendo míos, nadie más los toma. El Buda lo miró directamente a los ojos, y con una calma infinita, le dijo, de la misma manera: buen hombre, yo no acepto tus insultos, tu ira ni tus palabras hirientes. Si no los acepto, entonces permanecen contigo. Yo elijo no tomar lo que me has ofrecido, por eso, no me afectan. En ese instante, un profundo silencio se instaló en la plaza. Las palabras del Buda resonaron en la mente de todos los presentes, especialmente en la del hombre que lo había confrontado. Al escuchar esto, el hombre sintió que algo cambiaba dentro de él, era como si una pesada carga se hubiera levantado de su corazón. De repente comprendió que la ira y el odio que llevaba dentro no afectaban al Buda, sino que le estaban haciendo daño a él mismo. Se dio cuenta de que toda esa rabia acumulada durante años, todo ese resentimiento, era un veneno que solo lo estaba destruyendo. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo remordimiento por su comportamiento. Con lágrimas en los ojos, el hombre se arrodilló ante el Buda y le dijo: Maestro, perdóname por mis palabras. He vivido en la oscuridad de la ira tanto tiempo que no podía ver la verdad. Pero hoy, gracias a tus enseñanzas, siento que he comprendido algo importante. El Buda lo miró con compasión y le respondió: la ira es como un carbón ardiente que uno sostiene con la intención de lanzárselo a alguien, pero al final, el que se quema es uno mismo. Si has entendido esto, ya has dado un gran paso hacia la paz. Así, en ese día, el hombre que había llegado con odio y resentimiento se convirtió en un seguidor del Buda, dispuesto a dejar atrás la carga de la ira y a buscar la paz interior. Para todos los que presenciaron ese momento la lección fue clara. Las palabras y acciones de los demás solo pueden herirnos si nosotros les otorgamos ese poder. Si rehusamos aceptar la negatividad que nos lanzan, esta permanece con quien la ofrece. Esta historia nos muestra que, al igual que el Buda, tenemos la opción de no aceptar el odio de los demás. Podemos mantener la serenidad en medio de la tempestad, ya que la verdadera fortaleza no se encuentra en vencer a los demás, sino en no dejarnos arrastrar por su cólera. Al practicar la paciencia y el desapego, descubrimos un lugar de calma dentro de nosotros que nadie puede despojarnos. Esta es la esencia de la naturaleza de la mente según las enseñanzas del Buda. La mente es comparada con un vasto océano y los pensamientos y emociones son como olas que vienen y van. No somos esas olas, sino el océano que las alberga. Al comprender esto, hallamos paz en cualquier situación, sin importar lo desafiantes que sean las circunstancias. Aprender a observar la mente es algo que todos podemos experimentar. La práctica de la observación de la mente es un pilar fundamental en el camino budista, conocido como mindfulness o atención plena. Ser conscientes de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos es como construir una casa en la orilla de ese río mental. Desde allí, podemos observar cómo los pensamientos fluyen como el curso de un río, sin necesidad de sumergirnos en él. Para aplicar esto, podemos comenzar con algo muy sencillo: la respiración. La respiración actúa como un ancla que nos conecta al presente. Cuando sentimos que los pensamientos nos arrastran, podemos tomar un momento para enfocarnos en nuestra respiración, inhalando profundamente, notando el aire que entra por la nariz, llenando nuestros pulmones, y luego exhalando lentamente, sintiendo cómo el aire sale de nuestro cuerpo. A medida que hacemos esto, los pensamientos permanecen presentes, pero ya no nos dominan de la misma forma. El Buda enseñaba que la mente puede asemejarse a un niño inquieto que constantemente corre de un lado a otro. Si intentamos detener a ese niño de manera forzada, probablemente se resistirá aún más. Sin embargo, si lo observamos con paciencia y le damos un espacio para moverse, con el tiempo se tranquilizará por sí mismo. De la misma manera, al tratar de forzar a nuestra mente a permanecer en silencio, nos encontraremos con resistencia. En cambio, si aprendemos a observarla con paciencia y compasión, descubriremos que la mente tiene la capacidad de calmarse por sí sola. Este proceso de observar la mente sin emitir juicios es similar a limpiar un cristal sucio. Al principio, quizás no podamos ver con claridad a través del cristal porque está cubierto de manchas y polvo, que representan nuestras inquietudes, temores y deseos. Pero con cada respiración consciente y cada instante de atención plena, limpiamos un poco más ese cristal y poco a poco comenzamos a percibir la realidad con mayor nitidez, como si viéramos el mundo por vez primera. La importancia de ser testigos es una de las enseñanzas más profundas del Buda,
quien afirmaba que no somos nuestros pensamientos. Aunque la mente genere todo tipo de pensamientos, tanto positivos como negativos, somos algo más que esos pensamientos, somos el espacio en el cual esos pensamientos ocurren. El Buda decía que al lograr tomar distancia de la mente y convertirnos en testigos, es como despertar de un sueño. En ese estado de testigo, comprendemos que no es necesario controlar cada pensamiento, ya que todos ellos son pasajeros. Ser testigos de nuestra mente no implica ignorar lo que pensamos o sentimos, por el contrario, significa permitirnos experimentar esas emociones plenamente sin quedar atrapados en ellas. Si aparece un pensamiento de tristeza, podemos reconocerlo diciendo, ah, aquí está la tristeza, y en lugar de luchar contra ella, simplemente la observamos, como quien observa una nube oscura que pasa por el cielo y con el tiempo esa nube se disipa y aparece el cielo azul. Esto no quiere decir que sea sencillo. Hay momentos en que las olas de pensamientos son tan intensas que parece imposible no ser arrastrados por ellas, y es precisamente en esos instantes cuando la práctica de la atención plena se convierte en algo invaluable. No es un proceso que se complete en un solo día o en una semana, es un camino que se recorre paso a paso, como un caminante que atraviesa un largo puente, avanzando poco a poco cada día. Sin embargo, cada paso que damos hacia esa observación y esa distancia respecto a nuestros pensamientos nos acerca más a la libertad interior. El Buda nos recuerda que así como las olas no pueden destruir el océano, nuestros pensamientos no pueden alterar la esencia de la mente. La calma siempre está ahí, esperando que nos permitamos percibirla. Cuando logramos ver la mente con claridad y entendemos que los pensamientos son solo olas pasajeras, encontramos una paz que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Es una paz que brota desde el interior y que se mantiene incluso cuando la vida se torna complicada. En conclusión, comprender la naturaleza de la mente y la impermanencia de nuestros pensamientos es el primer paso para dominar nuestros pensamientos. El Buda nos invita a ver la mente como un océano, un río, un cielo, para que entendamos que su esencia es vastedad, no solo las tormentas que a veces la cubren. Al aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, descubrimos que la paz no significa la ausencia de olas, sino la capacidad de fluir con ellas sin perder nuestro equilibrio. Acompáñame en la siguiente parte de este viaje, donde profundizaremos aún más en la práctica de la atención plena y cómo puede ayudarnos a calmar esa mente inquieta, desarrollar una verdadera serenidad y transformar nuestra vida desde el interior. Si hasta aquí sientes que estas enseñanzas te están aportando valor, que te están ayudando a comprender mejor tu mente y a encontrar un poco más paz en tu vida, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas otros contenidos como este, donde exploramos juntos la sabiduría del Buda y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en descubrir nuevas prácticas y reflexiones que te apoyarán en tu camino hacia una vida más plena y consciente. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad de crecimiento y sabiduría. Capítulo 2. La atención plena. Ahora que hemos comprendido que la mente es como un océano en constante movimiento, es momento de profundizar en una de las herramientas más poderosas para aprender a observar ese océano, la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica milenaria tiene un poder transformador y su simplicidad oculta una gran profundidad. La atención plena nos invita a estar presentes y ser conscientes de cada momento sin quedarnos atrapados en él. Es como si pudiéramos darle a nuestra mente un espacio para respirar, un respiro en medio del torbellino de pensamientos. A menudo, al pensar en la atención plena, imaginamos a alguien sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y la espalda recta, concentrado en su respiración. Aunque la meditación es una parte fundamental de esta práctica, la atención plena va mucho más allá de esos momentos de quietud. Es aprender a vivir cada instante con conciencia, desde cómo sentimos el agua caliente al lavar los platos hasta disfrutar de un sorbo de café por la mañana. Cada uno de estos momentos puede ser una oportunidad para practicar la atención plena y regresar a la realidad del aquí y el ahora. ¿Alguna vez has experimentado que tus pensamientos te controlan, llevándote de la calma a la ansiedad en un instante? El Buda nos enseñó que la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. En este vídeo, exploraremos los secretos para dominar tus pensamientos a través de la sabiduría budista milenaria. Si en algún momento has deseado hallar paz y claridad mental, este es el lugar ideal para comenzar. Capítulo 1. La naturaleza de la mente según el budismo. ¿Qué es la mente? Es una pregunta que los grandes maestros, filósofos y buscadores de la verdad han contemplado a lo largo de los siglos. Para el Buda, la mente era la raíz tanto del sufrimiento como de la liberación.
En el budismo, el término usado para referirse a la mente es citta, una palabra que abarca no solo la parte de nosotros que piensa y razona, sino también aquella que siente, percibe y responde a cada experiencia. La mente no es una entidad estática, sino un proceso dinámico y en constante cambio. Para dominar nuestros pensamientos, primero debemos comprender cómo funciona este proceso. Imagina la mente como un cielo vasto y abierto. En ciertos días, ese cielo está completamente despejado, la luz del sol brilla y todo parece claro. Esos son los días en los que nos sentimos en paz, cuando la mente parece estar en armonía con el mundo. Sin embargo, hay otros días en los que el cielo se cubre de nubes oscuras, tormentas y relámpagos. Esos son momentos en los que la mente se inunda de preocupaciones, pensamientos negativos y miedos. Lo curioso de esta analogía es que, a pesar de los cambios climáticos, el cielo sigue siendo el mismo. Las nubes, por densas y oscuras que sean, no alteran la esencia del cielo, solo lo ocultan temporalmente. De la misma manera, nuestras emociones y pensamientos negativos no modifican la naturaleza fundamental de nuestra mente, solo la ocultan por un tiempo. Cuando aprendemos a observar esos pensamientos como quien observa el paso de las nubes, podemos volver a descubrir esa claridad que siempre ha estado presente. El Buda enseñó que la mente, o citta, es esencialmente un flujo que nunca es el mismo de un momento a otro. Este flujo se compara con un río que fluye constantemente, llevando consigo hojas, ramas y diversos objetos. A veces, ese río es sereno y fluido, mientras que otras veces se vuelve agitado y turbulento, llevando todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, aunque el río cambie, sigue siendo el mismo río. De igual modo, la mente cambia constantemente, pero en su esencia sigue siendo un espacio vasto y profundo que puede albergar tanto la calma como la agitación. Esta perspectiva nos invita a observar nuestros estados mentales de un modo diferente. No estamos atrapados de manera permanente en un estado de felicidad o tristeza, de ansiedad o tranquilidad. Todo, absolutamente todo, está en constante transformación, y cuando empezamos a mirar la mente desde este punto de vista, nos damos cuenta de que, al igual que el cielo, siempre hay un espacio de calma detrás de las tormentas de pensamientos. Los pensamientos son similares a las olas. Imagina que te encuentras junto a un océano infinito. Frente a ti, las olas del mar se elevan y rompen en la orilla una tras otra. Algunas son pequeñas, casi imperceptibles, mientras que otras son enormes, llenas de fuerza y arrastrando todo lo que encuentran a su paso. Cada una de esas olas representa un pensamiento. Pueden ser pensamientos de alegría, tristeza, preocupación o esperanza. Algunas son suaves y reconfortantes como una brisa en un día de verano, mientras que otras son duras y frías como una tormenta en alta mar. Sin embargo, lo que todas tienen en común es que, al igual que las olas, no son permanentes, no se quedan fijas en el mismo lugar. Todas se elevan, alcanzan su punto máximo y luego regresan al océano del que surgieron. Nuestros pensamientos funcionan de la misma manera. A veces un pensamiento de miedo o ansiedad puede parecer abrumador, como si fuera a quedarse para siempre. Pero si observamos con atención, vemos que eventualmente ese pensamiento también se disipa como una ola que regresa a su origen. Esto es algo que el Buda enseñó con claridad. Los pensamientos son efímeros, cambian, se transforman y no tienen un poder absoluto sobre nosotros a menos que se lo otorguemos. Hay un antiguo proverbio budista que dice que la mente crea el mundo, lo que implica que no es tanto lo que sucede afuera lo que determina cómo nos sentimos, sino la forma en que interpretamos esas experiencias. Si nos aferramos a un pensamiento negativo, lo alimentamos y le damos poder, esa ola se vuelve más grande y fuerte. Sin embargo, si aprendemos a observarla y a dejar que fluya sin intentar modificarla, nos damos cuenta de que, al final, toda ola regresa al océano. Esto nos lleva a un concepto central en las enseñanzas del Buda, anicca, o la impermanencia. En el budismo se nos enseña que todo, absolutamente todo, es transitorio. Esto no solo incluye nuestras experiencias externas, como las cosas materiales y las situaciones que vivimos, sino también nuestras experiencias internas, nuestros pensamientos, emociones y estados de ánimo. La impermanencia es un hecho fundamental de la existencia. El Buda nos decía que uno de los mayores errores que cometemos es creer que las cosas siempre serán iguales. Pensamos que un momento bueno durará para siempre, y cuando se acaba, sufrimos. O creemos que un mal momento nunca va a terminar, lo que nos llena de desesperanza. Pero cuando entendemos realmente la impermanencia, dejamos de aferrarnos y comprendemos que todo lo que sube en algún momento descenderá y que todo lo que duele en un momento dejará de doler. Imagina que estás atravesando una fase difícil, quizás hayas perdido a alguien importante o enfrentas un cambio inesperado.
En esos momentos, la mente se inunda de pensamientos de tristeza, dolor y pérdida. Sin embargo, el Buda nos invita a ver que, así como una tormenta nunca dura para siempre, esos pensamientos tampoco lo harán. Reconocer la impermanencia nos brinda la capacidad de ser pacientes y saber que, aunque estemos pasando por una noche oscura, el amanecer siempre llega. La historia del Buda y el discípulo inquieto ilustra esta verdad. El Buda solía enseñar mediante relatos, utilizando ejemplos sencillos para transmitir verdades profundas sobre la mente y la vida. Una de estas historias es especialmente esclarecedora en relación a la naturaleza de la mente y cómo podemos hallar la calma en medio del caos. En esta historia se muestra cómo el Buda se enfrentó a un hombre que lo atacó verbalmente, revelando una lección que ha perdurado a lo largo de los siglos. Todo comenzó en un pequeño pueblo a las afueras de Megiddo, donde el Buda había llegado para compartir sus enseñanzas. La gente se reunía a su alrededor, fascinada por su presencia serena y por su manera de hablar sobre la mente, el sufrimiento y la liberación. Los aldeanos, cansados de sus problemas y preocupaciones, se sentían aliviados al escuchar las palabras del Buda, que les enseñaba a encontrar la paz en medio de la cotidianidad. Sin embargo, entre la multitud había un hombre con el corazón lleno de resentimiento. Este hombre, que había enfrentado muchas adversidades en su vida, no creía que alguien pudiera alcanzar la paz de la que hablaba el Buda. Había escuchado rumores sobre este maestro, que decía que su mente era tan serena como un lago en calma, que no se dejaba afectar por la ira ni por el odio. Pero para él eso era imposible, no podía comprender cómo alguien podía afrontar la vida sin ser arrastrado por la tormenta de las emociones. Un día, el hombre decidió poner a prueba al Buda y quería demostrarles a todos que no era más que un farsante, que no era tan imperturbable como decía ser. Así que, lleno de furia, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente al Buda, que estaba sentado bajo un árbol rodeado de personas que escuchaban atentamente. Sin previo aviso, comenzó a gritarle e insultarlo. Con las palabras más duras que conocía tratando de provocarlo para hacerle perder la calma, el hombre le decía: ¿Quién te crees que eres? No eres mejor que nadie aquí, solo eres un hombre que engaña a los demás con tus bonitas palabras. Los insultos caían como piedras pesadas y afiladas, y la gente que observaba quedó atónita, no podían creer que alguien se atreviera a hablarle así al Buda. Algunos murmuraban entre ellos, esperando ver cómo respondería el maestro a tal agresión. Sin embargo, el Buda no reaccionó como el hombre esperaba, en lugar de enfadarse ni alzar la voz, gozó de devolverle los insultos, simplemente lo miró con una sonrisa serena. Sus ojos, llenos de compasión, no mostraban ni rastro de enojo, mantuvo su postura tranquila como si las palabras del hombre fueran el suave murmullo del viento a su alrededor. Esa reacción sorprendió no solo a la multitud, sino también al hombre, que se sintió aún más frustrado. ¿Cómo era posible que alguien se mantuviera tan sereno frente a tanta hostilidad? El hombre, cada vez más furioso, continuó gritando durante un largo rato, como si su objetivo fuera desgastar la paciencia del Buda. Sus gritos resonaban en la plaza, pero con el tiempo, su voz comenzó a debilitarse hasta que finalmente se quedó sin aliento. Los insultos se agotaron y la ira que había acumulado dentro de sí mismo durante tanto tiempo empezó a desvanecerse, dejándolo exhausto. Se quedó en silencio, respirando con dificultad, mirando al Buda y esperando una reacción que nunca llegó. Fue entonces cuando el Buda, aún con esa misma sonrisa serena, le hizo una pregunta que cambiaría por completo la perspectiva del hombre. Le dijo: «Dime, buen hombre, cuando alguien recibe visitantes en su casa, ¿acostumbra a ofrecerles comida y bebida?» El hombre, sorprendido por la pregunta tan inesperada, respondió: «Sí, claro, eso es lo que se hace cuando alguien visita mi hogar. Les ofrezco alimentos y agua como muestra de hospitalidad». El Buda asintió suavemente y continuó: «Y sí. Esos visitantes deciden no aceptar lo que les ofreces, ¿a quién pertenecen entonces esos alimentos y bebidas?» El hombre, confundido pero intrigado por saber a dónde quería llegar el Buda, pensó un momento y luego contestó: «Bueno, si no aceptan lo que les ofrezco, entonces los alimentos y bebidas siguen siendo míos, nadie más los toma». El Buda lo miró directamente a los ojos, y con una calma infinita, le dijo: «De la misma manera, buen hombre, yo no acepto tus insultos, tu ira ni tus palabras hirientes. Si no los acepto, entonces permanecen contigo. Yo elijo no tomar lo que me has ofrecido, por eso, no me afectan». En ese instante, un profundo silencio se instaló en la plaza. Las palabras del Buda resonaron en la mente de todos los presentes, especialmente en la del hombre que lo había confrontado. Al escuchar esto,
el hombre sintió que algo cambiaba dentro de él, era como si una pesada carga se hubiera levantado de su corazón. De repente comprendió que la ira y el odio que llevaba dentro no afectaban al Buda, sino que le estaban haciendo daño a él mismo. Se dio cuenta de que toda esa rabia acumulada durante años, todo ese resentimiento, era un veneno que solo lo estaba destruyendo. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo remordimiento por su comportamiento. Con lágrimas en los ojos, el hombre se arrodilló ante el Buda y le dijo: «Maestro, perdóname por mis palabras. He vivido en la oscuridad de la ira tanto tiempo que no podía ver la verdad. Pero hoy, gracias a tus enseñanzas, siento que he comprendido algo importante». El Buda lo miró con compasión y le respondió: «La ira es como un carbón ardiente que uno sostiene con la intención de lanzárselo a alguien, pero al final, el que se quema es uno mismo. Si has entendido esto, ya has dado un gran paso hacia la paz». Así, en ese día, el hombre que había llegado con odio y resentimiento se convirtió en un seguidor del Buda, dispuesto a dejar atrás la carga de la ira y a buscar la paz interior. Para todos los que presenciaron ese momento la lección fue clara. Las palabras y acciones de los demás solo pueden herirnos si nosotros les otorgamos ese poder. Si rehusamos aceptar la negatividad que nos lanzan, esta permanece con quien la ofrece. Esta historia nos muestra que, al igual que el Buda, tenemos la opción de no aceptar el odio de los demás. Podemos mantener la serenidad en medio de la tempestad, ya que la verdadera fortaleza no se encuentra en vencer a los demás, sino en no dejarnos arrastrar por su cólera. Al practicar la paciencia y el desapego, descubrimos un lugar de calma dentro de nosotros que nadie puede despojarnos. Esta es la esencia de la naturaleza de la mente según las enseñanzas del Buda. La mente es comparada con un vasto océano y los pensamientos y emociones son como olas que vienen y van. No somos esas olas, sino el océano que las alberga. Al comprender esto, hallamos paz en cualquier situación, sin importar lo desafiantes que sean las circunstancias. Aprender a observar la mente es algo que todos podemos experimentar. La práctica de la observación de la mente es un pilar fundamental en el camino budista, conocido como mindfulness o atención plena. Ser conscientes de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos es como construir una casa en la orilla de ese río mental. Desde allí, podemos observar cómo los pensamientos fluyen como el curso de un río, sin necesidad de sumergirnos en él. Para aplicar esto, podemos comenzar con algo muy sencillo: la respiración. La respiración actúa como un ancla que nos conecta al presente. Cuando sentimos que los pensamientos nos arrastran, podemos tomar un momento para enfocarnos en nuestra respiración, inhalando profundamente, notando el aire que entra por la nariz, llenando nuestros pulmones, y luego exhalando lentamente, sintiendo cómo el aire sale de nuestro cuerpo. A medida que hacemos esto, los pensamientos permanecen presentes, pero ya no nos dominan de la misma forma. El Buda enseñaba que la mente puede asemejarse a un niño inquieto que constantemente corre de un lado a otro. Si intentamos detener a ese niño de manera forzada, probablemente se resistirá aún más. Sin embargo, si lo observamos con paciencia y le damos un espacio para moverse, con el tiempo se tranquilizará por sí mismo. De la misma manera, al tratar de forzar a nuestra mente a permanecer en silencio, nos encontraremos con resistencia. En cambio, si aprendemos a observarla con paciencia y compasión, descubriremos que la mente tiene la capacidad de calmarse por sí sola. Este proceso de observar la mente sin emitir juicios es similar a limpiar un cristal sucio. Al principio, quizás no podamos ver con claridad a través del cristal porque está cubierto de manchas y polvo, que representan nuestras inquietudes, temores y deseos. Pero con cada respiración consciente y cada instante de atención plena, limpiamos un poco más ese cristal y poco a poco comenzamos a percibir la realidad con mayor nitidez, como si viéramos el mundo por vez primera. La importancia de ser testigos es una de las enseñanzas más profundas del Buda, quien afirmaba que no somos nuestros pensamientos. Aunque la mente genere todo tipo de pensamientos, tanto positivos como negativos, somos algo más que esos pensamientos, somos el espacio en el cual esos pensamientos ocurren. El Buda decía que al lograr tomar distancia de la mente y convertirnos en testigos, es como despertar de un sueño. En ese estado de testigo, comprendemos que no es necesario controlar cada pensamiento, ya que todos ellos son pasajeros. Ser testigos de nuestra mente no implica ignorar lo que pensamos o sentimos, por el contrario, significa permitirnos experimentar esas emociones plenamente sin quedar atrapados en ellas. Si aparece un pensamiento de tristeza, podemos reconocerlo diciendo: «Ah, aquí está la tristeza», y en lugar de luchar contra ella, simplemente la observamos,
Como quien observa una nube oscura que pasa por el cielo y con el tiempo esa nube se disipa y aparece el cielo azul. Esto no quiere decir que sea sencillo. Hay momentos en que las olas de pensamientos son tan intensas que parece imposible no ser arrastrados por ellas, y es precisamente en esos instantes cuando la práctica de la atención plena se convierte en algo invaluable. No es un proceso que se complete en un solo día o en una semana, es un camino que se recorre paso a paso, como un caminante que atraviesa un largo puente, avanzando poco a poco cada día. Sin embargo, cada paso que damos hacia esa observación y esa distancia respecto a nuestros pensamientos nos acerca más a la libertad interior. El Buda nos recuerda que así como las olas no pueden destruir el océano, nuestros pensamientos no pueden alterar la esencia de la mente. La calma siempre está ahí, esperando que nos permitamos percibirla. Cuando logramos ver la mente con claridad y entendemos que los pensamientos son solo olas pasajeras, encontramos una paz que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Es una paz que brota desde el interior y que se mantiene incluso cuando la vida se torna complicada. En conclusión, comprender la naturaleza de la mente y la impermanencia de nuestros pensamientos es el primer paso para dominar nuestros pensamientos. El Buda nos invita a ver la mente como un océano, un río, un cielo, para que entendamos que su esencia es vastedad, no solo las tormentas que a veces la cubren. Al aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, descubrimos que la paz no significa la ausencia de olas, sino la capacidad de fluir con ellas sin perder nuestro equilibrio. Acompáñame en la siguiente parte de este viaje, donde profundizaremos aún más en la práctica de la atención plena y cómo puede ayudarnos a calmar esa mente inquieta, desarrollar una verdadera serenidad y transformar nuestra vida desde el interior. Si hasta aquí sientes que estas enseñanzas te están aportando valor, que te están ayudando a comprender mejor tu mente y a encontrar un poco más paz en tu vida, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas otros contenidos como este, donde exploramos juntos la sabiduría del Buda y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en descubrir nuevas prácticas y reflexiones que te apoyarán en tu camino hacia una vida más plena y consciente. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad de crecimiento y sabiduría. Capítulo 2. La atención plena. Ahora que hemos comprendido que la mente es como un océano en constante movimiento, es momento de profundizar en una de las herramientas más poderosas para aprender a observar ese océano, la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica milenaria tiene un poder transformador y su simplicidad oculta una gran profundidad. La atención plena nos invita a estar presentes y ser conscientes de cada momento sin quedarnos atrapados en él. Es como si pudiéramos darle a nuestra mente un espacio para respirar, un respiro en medio del torbellino de pensamientos. A menudo, al pensar en la atención plena, imaginamos a alguien sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y la espalda recta, concentrado en su respiración. Aunque la meditación es una parte fundamental de esta práctica, la atención plena va mucho más allá de esos momentos de quietud. Es aprender a vivir cada instante con conciencia, desde cómo sentimos el agua caliente al lavar los platos hasta disfrutar de un sorbo de café por la mañana. Cada uno de estos momentos puede ser una oportunidad para practicar la atención plena y regresar a la realidad del aquí y el ahora.